periodista Mauricio Carballo. Es un periodista que tiene larga experiencia en distintos medios de comunicación. Ha estado afuera cursando cursos también en distintos medios de comunicación de otros países acerca de periodismo. Y lo que hace en este libro, que se llama Hora de cierre, civiles y militares en dictadura y democracia, es hacer una recopilación de importantes entrevistas políticas en su carrera, que de alguna manera hacen historia en nuestro país, porque es la mirada en una entrevista a distintos actores de nuestro acontecer político. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar contigo. Sí, me imagino contento con la publicación del libro, porque además hacer como esta lectura de lo que se ha hecho, uno empieza a aterrizar tantas cosas respecto a la pega del periodista, ¿no? Eso es lo que traté de hacer. O sea, yo diría que es un libro más o menos raro. A ver, ¿por qué raro? Más o menos raro porque tiene un aspecto biográfico. ¿Ya? En el sentido que yo dije, ¿cómo voy a dar solamente las entrevistas hace un tiempo salí ya del Mercurio, digamos, y de todos los otros medios? Que es donde yo más te tengo ubicado, siempre relacionado con el Mercurio. Reportaje. Y dije, a lo mejor la gente se ha olvidado de mí o un poco, por lo tanto tengo que decir quién soy y por qué hago esto. Entonces ahí viene la revista Ercilla, cuando me obligaron a llegar ahí, y digamos un amigo me arrastró, después Hoy, uno de los fundadores, después el Diario Financiero, Cara, y rematar 17 años del Mercurio, reportaje con la Raquel Correa. Tú eres premio Raquel Correa y sabes la envergadura, por supuesto, de ella. Y en el fondo hacer también entrevistas, fíjate, entrevistas cuando ella, yo pongo ahí, su coto de casa son las entrevistas. Y de alguna forma tuve suerte, ella empezó a ser afectada por sus problemas de colon, su nerviosismo, su timidez, porque ¿quién iba a creer que tú la conociste? Ella era tímida. Es que yo conocí, a propósito del premio, yo a ella no la conocí, me tocó entrevistarla 2 veces, cuando ya estaba alejada del ejercicio cotidiano, solo para contar esto, a propósito de lo que dice Mauricio, que es muy interesante, porque ella se le ve siempre tan aplomada, que a mí siempre me impactó eso de Raquel Correa, tan aplomada, en una época en que las mujeres, si hoy día reclamamos por más espacio, en esa época había mucho menos, y ella tenía una entrevista semanal, era impactante. Entonces, pero ella era muy tímida. Yo conversando con su familia, porque yo tanto no la conocía a ella, pero con su entorno a propósito del premio, con amigas de ella y con su familia, uno se va enterando de muchas cosas. Y efectivamente ella era muy tímida y siempre tuvo que luchar contra esa timidez a la exposición pública que significaba su pega. Y fíjate, cuando estaba en televisión nadie lo notaba. No, se veía muy aplomada. La adrenalina, tú la debes sentir también, la adrenalina al momento, y hacerlo lo mejor que se pueda en ese minuto, y ella lo hacía muy bien. Bueno, entonces en ese desarrollo, ella cuando no presentaba los temas por timidez, no sé por qué, en las reuniones de pauta, yo iba con unas ideas también, pero ella no las exponía, las de ella, y eran personajes muy actuales, o tal vez por descubrir. Los pedía, esperaba que ella hablara, y me tocaban a mí, porque si no le tocaban a otro, o se perdería. Sí, claro. Y ahí empezó un poco esto de que yo hice una entrevista, porque mi especialidad era en reportaje. Y permíteme decirte que si hay un segundo tomo de esto, va a ser reportaje. Se llamaría Hora de cierre, reportaje. Y hay otras cosas que me ocurrieron y que me quisiera contar. Bueno, en ese tiempo, para esa edición. Sí, claro. Ahora, perdona Mauricio, ¿y tú te sientes o sea, te gusta más o te desenvuelves mejor para tu gusto en los reportajes que en la entrevista? Justamente, yo le comentaba esto a Raquel. Sin querer le dije, Raquel, me siento más cómodo con entrevistas, y ¿sabes lo que se me ocurre decirle? Porque son más fáciles. Oh. ¿Son cómo más fáciles? Claro, porque uno elige el personaje, se lo acepta el personaje, se lo acepta el medio tal vez, o a regañadientes a veces me decían, veámoslo primero y después lo publicamos. Y uno se preparaba a conciencia. Y ahí cuento un poco ahí cómo uno se preparaba en los archivos del Mercurio, que son muy buenos. Llegaba con 30, 60 preguntas, de las cuales no las iba a hacer todas, pero me ponían todos los aspectos. Y me resultaba más cómodo. Y yo digo también que una entrevista puede ser tan noticiosa como un reportaje. Y se dio en algunos casos.
Sí, bueno, como le debe haber caído ahí como la entrevista. Estoy pensándolo también, ¿no? Estamos conversando con Mauricio Carvalho, es periodista, tiene una larga carrera como periodista y nos presenta este libro que se llama Hora de cierre, civiles y militares en dictadura y democracia, son entrevistas políticas. Mauricio, ¿cómo se hace este ejercicio y esta lectura? Y creo que lo dices muy bien a la hora de involucrarte también en la elección, porque uno pone ciertos contextos a propósito de elegir para un libro una serie de entrevistas. ¿Cómo las elegiste? ¿De qué manera dijiste, para asumir este trabajo, estas son las que rescato, estas no? Para eso yo, por supuesto, tuve que ir a la biblioteca, buscar, acordarme. Mucho tenía yo porque a veces guardaba, por ejemplo, la revista Hoy la tengo entera, y revisar uno por uno. Perdona, pero ¿no tienes guardadas todas tus entrevistas? No, tengo, o sea, la revista Hoy. Sí. La revista Hoy, la colección. Ahí, exacto. Ahí estaba. Ya. Ahí están. Eso me ayudó mucho. Tú las tienes, ya, perfecto. Tengo toda arcilla, toda la colección, digamos, de cuando yo estuve, porque por razones también de nostalgia, sí, claro, de recuerdo para los nietos, qué sé yo, para lo que yo, o sea, para lo que fuera necesario. Lo tenía, no sé por qué. Entonces revisar, y me acordaba algunos, hitos. Mariana Galleja. Mariana Galleja, Dina, esposa de Michael Townley, me contó primero que a nadie los atentados, digamos, reconoció cuando ya Townley lo iban a extraditar a Estados Unidos, cómo ocurrieron los hechos. Y me adelanté en ese tiempo. Después, las entrevistas también, por ejemplo, cuando me fui, diríamos, al Diario Financiero, y yo fui editor de política ahí, y dije, el Diario Financiero, bueno, finanza, economía, pero yo quiero hacer entrevistas que tengan algún peso. Clodomiro Almeida, Pedro Buscovich, que son las primeras entrevistas que dieron después del exilio. Después se me ocurre adelantarme, Patricio Aylwin. Hay 3 entrevistas a Patricio Aylwin, y las 3 son importantes, pero una más que otra. Yo a don Patricio Aylwin no tengo nada contra él, digamos, pero él hizo una cosa muy, muy extraña, que yo le saqué provecho, pero en buena onda, en buena hora. A ver, ¿qué cosa? Él saca, o sea, le pide la concertación a los 10 años, en el año 98, un libro, algo de los demócratas, me acuerdo que se llama, en este minuto se me olvida. Y me mandan, antes que apareciera, las pruebas, pero oficiales, digamos, y me doy cuenta que en la página 62, él reconoce ingenuamente, pienso yo, un encuentro, ya produció el golpe de Estado con el general Óscar Bonilla. ¿Y sabes qué dice él? General, yo creo que un periodo de dictadura es necesario para Chile. Imagínate eso. Yo le pregunté eso, no es que dijera esto es el libro, le pregunto y él responde al respecto. Él dice, sí, igual que las dictaduras de romanas, digamos, se necesitaba de repente un dictador que pusiera orden. Y Chile era un caos, y yo dije que una dictadura entre 3 a 5 años estaría bien. El hecho de salir esto, el mismo día en que él tenía que hacer un discurso en el Congreso Nacional aquí en Santiago, ante todas las figuras de la concertación, fue terrible para él. ¿Eso en qué año fue? Eso fue cuando lo publiqué el año 98. Justamente para los 10 años del plebiscito. Del plebiscito. La doña Tencha no quiso ir. Clodomiro Almeida, Carlos Altamirano, Lagos, todos le pidieron explicaciones. ¿Sabes lo que dice él a los periodistas? Esto no está en mi libro. O sea, me desmiente. Y en el proscenio ahí delante, o sea, al lado Lagos, al lado Frei, él dice que los mismos de siempre, que atentaron contra la democracia, están inventando cosas sobre mi libro. ¿Y sabes lo que hago yo? Digo, voy a interrumpir a don Patricio. Ahí en ese discurso solemne. Y le digo a Carlos Minami, lo voy a interrumpir, esto no puede ser, esto es injusto. Yo no soy el enemigo, yo soy fundador de la revista Hoy, yo lo que quiero es hacer periodismo. Y él me dice, no seas tonto, me dice, se va a poner a gritar y va a ser peor. Finalmente, a la salida dijo que no estaba en su libro esto, que era un invento, hasta que tuvo que reconocer lo que sí estaba. Y tuvo un encuentro con él después, en cual se reconoció que
que no que se había equivocado, sino que lo puso nomás. Porque él era así, era abierto, ingenuo. Después otras más, sobre Laguna del Desierto que perdimos ante Argentina, y él no tenía idea, no sabía que esto podía ser, él pensaba que era una componenda, como ocurrió con Perú ahora en La Haya, que perdimos territorio porque el jurado internacional le dio para compensar las cosas, y él pensó que a Chile le iban a dar también, y no nos dieron nada. Y él evitó que se fuera, no es crítica contra él, sino que esta es una cuestión, digamos, que está ahí, que fue. Entonces no fue ningún chileno a defender, digamos, a hacer acto de presencia, y perdimos. Y lo otro es el tema muy actual con don Patricio. Quería sacar a la ADC del gobierno, porque Lagos, que era en ese tiempo el presidente, le hace un homenaje a la concertación en el sentido conveniente para las elecciones parlamentarias, y a la ADC no la nombra, la ADC pierde candidato, y él dice, ¿por qué nosotros no? Entonces nosotros, que somos francos, pero al interior de la concertación, y damos las quejas, pero en privado, lo demás lo hacen público como ahora, y nos ganan en las elecciones. Entonces quería sacarlo. No sé por qué hablo tanto con Patricio, pero esa es una de... Pero es que Mauricio, te iba a preguntar por lo mismo. Estamos hablando con Mauricio Carballo, es periodista, a propósito del libro Hora de cierre, civiles y militares en dictadura y democracia, y son entrevistas políticas, y él hace un recuento. Es que te iba a preguntar lo mismo. Cuando uno hace un libro, que es en el fondo mirar parte de tu propia historia, o tu mirada histórica también, porque por algo entrevistas a ciertos personajes, o se da justo esa entrevista donde se dicen cosas que tú dices, que incluso cuando, me imagino, estás haciendo la entrevista, tú dices, lo que acaba de decir, y se forma un momento importante. ¿Cuánto tú tenías claro que eran esas entrevistas que tenían que ir y te acordabas? ¿Y cuánto te pasó de leerse esta entrevista y después, ahora, con el paso del tiempo, darles el peso, que a lo mejor en ese momento uno no se da cuenta? Es que ahí tengo que hablar bien de mí mismo, digamos. Pero dale, le daba el peso porque tuvieron el significado. Mira, por ejemplo... pero es que sabes que tú estás describiendo, evidentemente, me imagino, porque provocan algo, provocan que todo el mundo pregunte por lo mismo, provocan titulares, provocan que en los recuentos de Patricio Aylwin estén parte de esas frases como parte de las frases que quedaron para siempre en su historia. Exactamente. A ver, me acuerdo, por ejemplo, de Edgardo Benninger. Ya. Muy seguidor, digamos, o sea, tiene muchos seguidores, admiradores de él cuando estuvo en el gobierno, el señor, un gallo que pensaba muy bien. Y de repente yo lo llamo, fíjate por intuición, no sé, le llamo, justo estaba también en el gobierno de Lagos y se estaba hablando de la corrupción. O sea, esto es cerca del 2003 entonces, o pasadito el 2003. Exactamente, 2006. Ya. 2006. Entonces yo le digo, don Edgardo, ¿por qué no hablamos de la corrupción de este gobierno? Había aspectos, y él me dice, no, déjeme pensarlo porque yo no puedo ir contra la concertación. Lo llamo al día siguiente, llámame después, lo llamo al día siguiente y dice, ¿sabe que me tinca? ¿Sabes que lo pensé bien? Me tinca, dijo. Entonces, y de repente hacemos la entrevista, y yo sin darme cuenta, porque no era la pregunta directa, dice que la corruptela había llegado hasta la esfera de gobierno y que se consideraba que el gasto, el uso de los recursos hacia los programas de empleo, ese gasto servía para pagar para darle plata a los partidos de la concertación, a todos los partidos de la concertación. Se pensó que esto era legítimo. Bueno, quedó la embarrada, pero también dice lo siguiente, que tal vez no lo destaco tanto en el libro, en la introducción y nada, que dice, le aconsejo a Lagos que no se presente, que no eche a perder su historia. Él hizo un gran aporte, no tienes por qué presentarte de nuevo y sufrir en consecuencia. Y dice algo sobre la presidenta Bachelet, que también era su primer gobierno, le dice, usted va a ser recordada según lo que haga sobre la corrupción, o si no el pueblo o políticamente va a tener que dar explicaciones. Y la está dando ahora, con todo lo que ocurre en el seno de su familia, etcétera. Bueno, enseguida de eso, ¿cómo no acordarme? Se me ocurre, mira, sobre, no sé, por Tincá, a Jorge Chausson, del PPD. Y él me dice, antes de contarle nada, oye, qué bueno que me llamas porque yo
tengo una columna escrita que la tercera no me quiere publicar sobre la ideología de la corrupción en Chile. Dice, don Edgardo tiene razón, aquí se están gastando plata del Estado y habla, pero suma más cuestiones, los gastos reservados, esto y este otro, y hacen una denuncia ya global. Entonces, apareció una hebra. Entonces dije yo, chuta, va a la ADC, va al PPD, ¿y qué pasa con el PS? Gonzalo Marner. Gonzalo, no eran personajes que estaban orejas en ese minuto, entonces él dice, efectivamente, se pagaba a los partidos de la Concertación con gastos reservados. Estalló más empezaron a haber, qué sé yo, queja de todos los partidos, la derecha. Después, faltaba el Partido Radical, don Enrique Silva Cima, dice, hay que eliminar la política del botín. Y don Patricio Aylwin, entrevistado después, dice, yo no tenía idea por qué Edgardo no me contó esta cuestión, por qué en su gobierno vienen a salir ahora. Bueno, pero no solamente es contra la Concertación. Déjame decir algo para no quedar tan... Dale, solamente un comentario. Estamos conversando con el periodista Mauricio Carballo. Es muy interesante además como resume la frase porque lo hace como en titular. Tiene metido lo que es que a mí me impresiona lo que es hacer periodismo escrito, en diario además, donde el titular es lo que vende una entrevista. O sea, la frase que puede decir, entonces tú lo haces así, te vas acordando de lo que era el titular, o por lo menos lo más destacado de cada entrevista, y es interesante ese ejercicio. Mira, solo ese comentario. Y deja que ahora equilibrar un poco las cosas. Oscar Aiken, ¿te suena el albacea de Pinochet, sí, que le administró toda la fortuna? Nunca dio una entrevista, nunca, absolutamente, y lo convenzo. Y el tipo empieza a hablar de la fortuna de Pinochet, las inversiones en el extranjero, pero para defenderlo, para encontrar, bueno, entonces, habla de 11 billones de dólares que están, pero él dice, yo los puedo justificar, porque el RICS, con su dueño, Albritton, es admirador de Pinochet y él le daba un 30% anual, lo cual era una mentira. Entonces, bueno, eso lo puso en el carril y le dieron 21 días de prisión, ¿cómo se llama? De España, lo metieron en el lío también de Pinochet, y el gallo con eso fregó para siempre porque perdió todos sus negocios internacionales y ahora está piola, digamos. Hay entrevistas a gente de izquierda también, por ejemplo, Osandón, Guillermo Osandón del Frente del Lautaro, ya 600 delitos presos en la cárcel de alta seguridad, pero le hice entrevista, digamos, porque él contara su historia. Él dice, voy a salir pronto porque esto es una cárcel derrotada, ese título también. ¿Viste? Pero Mauricio, ¿y cómo finalmente las personas terminaban diciéndote las cosas? Lo último que alcanzo a preguntar, pero es que es súper interesante porque tú mismo lo mencionas. El mercurio además tiene una impronta. Uno sabe lo que es el mercurio. Y habitualmente los periodistas más se le asocian. Pero es que trabajan en el mercurio, en fin. Exacto. Pero finalmente, en el mercurio todos van a hablar lo que quieren. Que es algo que yo siempre he dicho, bueno, si se critica tanto el mercurio, porque se eligen las páginas del mercurio para decir las cosas. Excelente. Entonces, ¿por qué crees tú que pasa eso? Mira, qué interesante. El mercurio tiene, como dices tú, un atractivo importante para los políticos, o sea, tal vez el mejor medio escrito. Pese a lo criticado que es el mercurio. Pero eso lo criticado. Entonces yo, entre comillas, me aprovechaba de eso. Los gallos querían aparecer en el mercurio y yo les hacía las preguntas que no querían escuchar, pero que si yo quería hacer. Entonces se dio esa posibilidad. Y así ocurrió, así fueron ocurriendo las cosas. Te quiero decir, y son preguntas yo considero duras también, y sobre todo porque yo soy antidictadura, anti-Pinochet, de centro, pero puedo hacer las preguntas que yo creo pertinentes y se dan al caso a cualquiera, a duras, digamos. Bueno, Krasnov Marchenko aparece en el libro, la única entrevista que ha dado. Pedro Espinosa, segundo de la DINA, la única entrevista que ha dado. José Sara, el de los corvos acerados en favor de Pinochet, la única. Y ahí están los tipos y me las daban. Yo digo, ¿por qué estos gallos me dan estas entrevistas? Claro, hablaban con sus abogados y los tipos, pensaban tal vez que podían ser entrevistas positivas en el mercurio. No, señor, ¿por qué? Y ahí están. Y se me olvidaron una pila de cosas más.
Bueno, Mauricio, un gusto conversar contigo. Mauricio Carvalho nos acompañó, periodista de larga trayectoria, nos muestra este libro, Hora de cierre, civiles y militares en dictadura y democracia, entrevistas políticas. ¿Puede que venga un reportaje político? Digamos, venga para un libro. ¿Como un futuro libro? Vendrá. Estoy viendo dónde. Ya. A propósito, solamente quiero decirte, Dale. esa foto de portada que tal vez nadie la entiende, estoy junto a Michael Townley, asesino de Carlos Prat y Orlando Letelier en el centro. Y me metí en un ascensor con él y caminé con él y le pedí una entrevista que adentro aparece en un extracto, pero ese es el asesino más grande que tuvo, uno de los más grandes que tuvo Pinochet. Michael Townley, que hoy día vive en Estados Unidos, y tú vas al lado y ¿quién sacó esta foto? Raúl Montoya, y que abajo, porque yo estaba en el 5º piso esperando que saliera el oficina de su abogado, me metí en el ascensor con él, pero después de un rato, 3/4 de hora o algo así, y abajo estaba el fiel reportero gráfico Raúl Montoya, ya fallecido. Sí, claro. Y ahí nos tomó. Sí, yo miraba para todos lados porque estoy ansioso. No, me imagino, porque con ese personaje al lado... Oye, pero además que refleja súper bien el espíritu del libro, digamos, que el acercamiento a todo tipo de personajes, además. Algunos con los cuales uno efectivamente puede acercarse porque son entrevistas políticas, pero otros que son ejecutores en dictadura, que no es, que nadie se acerca o que pocas veces se ha acercado. Tú los mencionabas, que está Townley, pero está Krasnov, Sara, en fin, que han dado muy pocas entrevistas. No han dado entrevistas. Son las únicas que han dado en su vida. Sí, las otras que se saben. Y ahora están en Punta Peuco. Cartas que han enviado, sí. Cartas públicas que han enviado. Y no se han arrepentido para nada. No. O sea, bueno, Krasnov, por ejemplo, queda bien claro a propósito de lo que dice. Mauricio Carvalho, un gusto la conversación. Muchas gracias por acompañarnos, que te vaya muy bien, además. Muy bien. Hora de cierre, civiles y militares en dictadura y democracia, entrevistas políticas de Mauricio Carvalho, periodista que conversó con nosotros esta mañana. 11:02. Nos vamos. Antes de irnos, recuerden, Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, así se presentan. Hay departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente y plena independencia. Actividades prometen todas las semanas, como talleres de pintura, coro, bingos. Casa Mía queda en Normandía 1882 en Providencia. Puedes llamar al 223-430006 o visitar la web residenciacasamía.cl. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana. Chao. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores